seguimos glorificando y bendiciendo el nombre del Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a entonar este coro que se llama los que esperan en Jehová. Serán como las águilas que levantan sus alas. Y así vamos a entonar este corito. Dios les bendiga a todos. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Amén, gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor. No importa las luchas y pruebas que usted esté pasando, Dios está en control de todas las cosas. Señor, espero que usted en su casa, como que está aquí, adore también al Señor. Amén. Porque Él es digno de alabanza y de adoración. Este coro se llama Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Rey. Mejor es tu presencia.
celebrado el día de victoria, no nos pudimos reunir. Amén. Pero no se preocupe, pronto nos reuniremos. Amén. Después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí, y mis manos levantaré y su gloria tocaré. Amén. Vamos a cantar este coro. Cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Sí, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Vamos a decirle, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Ven conmigo. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Bendito sea tu nombre, Señor. Te glorificamos porque te podemos sentir en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Oh Dios, sabemos que tú te mueves, Padre, porque tú creaste todo y todo está
tu autoridad y tú permites que todas las cosas pasen con un propósito. Solo un propósito tienes, Señor, y es la esperanza de que todos lleguen al conocimiento de tu palabra. Bendecimos tu nombre porque eres fiel. Hasta hoy tú estás con nosotros. Sigue supliendo a nuestras necesidades. Sigue sanando a los enfermos, Señor. Sigues levantando al caído, aquel que está triste, agobiado ahí en medio de sus tribulaciones. Tú lo levantas. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria que solamente tú te mereces. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, donde quiera que usted esté. Si usted va a ver este video, déjenme decir una cosa: Dios le ama a usted. Amén. Y Dios ama a todos, porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y así le damos el tiempo a nuestro pastor, que trae la meditación, la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Hola y bienvenidos. Espero se encuentren bien y aunque no nos podemos ver en persona, sepan que ustedes no faltan en nuestras oraciones. Para mí es un gozo darles una bienvenida para aquellos que ya son parte de nuestra familia en Cristo. Me da mucho gusto que podamos seguir relacionándonos a través de las redes sociales. Pero si usted nos está visitando por primera vez, sepa que es un gusto, una bendición para nosotros recibir su visita virtual y esperamos un día poder conocernos en persona, ya que las condiciones nos permitan relacionarnos nuevamente en persona. Antes de entrar al mensaje que estoy ansioso de compartir con ustedes, me gustaría ofrecerles algunos anuncios importantes. Antes que nada, sepan que queremos nosotros poner los foros necesarios para poder conectarnos digitalmente. Y para nosotros como iglesia estamos aprendiendo y gracias a Dios nuestros jóvenes nos están enseñando. Ellos se reúnen en vivo, tienen sus servicios los miércoles y los viernes y entre semana también los líderes de nuestros jóvenes están proveyendo oportunidades para que el grupo de jóvenes esté compartiendo en la Biblia, devocionales y mensajes. Así que me da mucho gusto ver a nuestros líderes de los jóvenes estar activando a nuestros jóvenes. También nuestros adultos no están muy detrás de ellos, estamos aprendiendo y ahora nuestro hermano Saúl Pulido está ofreciendo su clase de escuela dominical todos los domingos a las 11 de la mañana a través de un programa virtual. Si desea participar en esa clase, por favor, comuníquese con el hermano y él con gusto le dará los detalles. Y con ese fin, que también quisiera avisarles que si hay alguien que necesita oración, por favor, háganos saber. Estamos aquí para apoyarlos en lo que podamos y eso incluye la oración. Y si desean enviar sus peticiones, por favor, envíenlas a mi correo electrónico. Es pastornoel420@gmail.com. Es pastornoel420@gmail.com. Y en cuanto recibamos esas peticiones, con gusto las compartimos con los guerreros de oración y estaremos orando por ustedes. Y aprovecho también el tiempo para avisarles que estamos orando por las peticiones que nos han llegado acerca de familiares y parientes de aquellos en nuestra congregación que lamentablemente han sido impactados por este virus. Sepan que estamos orando por ustedes también. Bueno, con esto vamos a entrar al mensaje. Y estamos dando continuación a una serie que comenzamos hace 3 semanas. Esta serie se titula No te preocupes, no te preocupes. En estos tiempos en que vivimos es fácil afanarse, es fácil preocuparse. Y es difícil, es muy difícil mantener la paz.
Pero es precisamente lo que el Señor Jesucristo nos enseña, es lo que la Biblia nos dice, que como creyentes, como hijos de Dios, no debemos afanarnos. Y en esta serie estamos examinando las razones que Jesús nos da para que usted y yo no nos preocupemos. Iniciamos la serie hace 3 semanas aprendiendo que usted y yo no debemos preocuparnos porque Dios está en control. Sí, Dios literalmente tiene al mundo entero en sus manos. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque nosotros pensamos quizás que todo está fuera de control, todo está en el control de Dios, porque Dios está en control. Y esa fue la primera razón que aprendimos por qué usted y yo, como hijos de Dios, no debemos preocuparnos. Y luego la semana pasada estuvimos aprendiendo que usted y yo no debemos afanarnos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Sí, inclusive todo lo que está ocurriendo en este momento es parte del plan de Dios que tiene para nosotros. Y estuvimos viendo cómo dentro del plan de Dios, Jesús tuvo que ir hasta la cruz y morir. Eso fue parte del plan de Dios, para que al tercer día después de su muerte, Jesús venciera la muerte y en su resurrección abriera la puerta del cielo para todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Antes del domingo tuvo que venir el viernes. Antes del milagro en la tumba tuvo que venir la muerte y la crucifixión en la cruz. Todo eso fue parte del plan de Dios. Y por eso usted y yo no debemos preocuparnos, porque todo lo que nos viene, todo lo que pasa, es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Ahora llegamos al mensaje de hoy. Y hoy Jesús nos ofrece una tercera razón por qué usted y yo no debemos preocuparnos. Y aquí les viene. Jesús nos dice, no te afanes, no te preocupes. No pierdas el sueño, no pierdas la paz, no pierdas el gozo, porque Dios suplirá. Sí, porque Dios suplirá. Dios es el que provee, Él es el que suple, Él es el que está asegurándose que nuestras necesidades, las más básicas, sean satisfechas, porque Dios es la fuente ultimada. De Él proviene todo y Él conoce todas nuestras necesidades. Ahora, este mensaje es muy pertinente en el día de hoy, porque en este momento hay mucha gente desamparada. Hay gente que ha sido afectada por esta pandemia. Han perdido su salud y a consecuencia de las órdenes de salud para tratar de contener este virus, muchos negocios, muchas compañías, muchos lugares de empleo han cerrado. Y hay gente que ha sido, que ha perdido su empleo temporalmente, en algunos casos permanentemente. Y hay gente en este momento que se está preguntando, ¿cómo se van a solventar mis necesidades? ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo voy a seguir proveyendo para mi familia? ¿Cómo voy a poder hacer los pagos de mis biles? ¿Cómo vamos a sobrevivir esta situación económicamente? Bueno, si usted conoce a alguien que está en esa situación, o quizás si usted está pasando por esa situación, déjeme decirle que el mensaje de hoy le va a servir de mucha ayuda, porque en el mensaje de hoy Jesús nos enseña que no debemos afanarnos porque Dios suplirá. Les invito a que leamos juntos en el Evangelio según San Mateo. Si tienen sus Biblias ahí en su hogar, me pueden seguir. Mateo capítulo 6. Y aquí en Mateo 6, del versículo 25 al 33, el Señor Jesucristo nuevamente recalca por qué usted y yo no debemos afanarnos, no debemos preocuparnos. Escuchen lo que dice aquí Mateo 6, 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y cuántos de ustedes han visto a una ave preocupada o afanada o en pánico? ¿Verdad que no? Miren, estas aves sin tener que trabajar, Dios suple sus necesidades. Y luego Jesús continúa preguntando, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego llegamos al versículo 33. Ese es uno de los versículos en la Biblia más reconocidos. Y hay personas que ni se consideran cristianos que han escuchado este versículo. Miren lo que dice aquí Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias porque a pesar de todo lo que está ocurriendo, sabemos que tú estás en control. Sabemos que tú tienes un plan y creemos que tú suplirás. Y Dios, en este momento, si hay alguien que está viendo este mensaje, que está pasando por alguna necesidad, que tú lo animes, que tú lo alientes y que puedan recibir esta verdad, este reconocimiento, Dios, que tú eres la fuente ultimada, que de ti proviene todo y que tú eres el proveedor y eres el que suple. Dios, bendice, oro que suplas todas las necesidades de todos nuestros hermanos y hermanas que son parte de esta familia en Cristo. Suple sus necesidades, por favor, y danos la fe para creer y esperar que así como has suplido nuestras necesidades en el pasado, seguirás supliendo nuestras necesidades hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es interesante ver cómo la gente en el mundo está reaccionando a esta pandemia. En cuanto se empezó a desparramar este virus, se vio de repente un fenómeno muy interesante que para mí fue algo muy intrigante. Empecé a ver grandes filas en las tiendas y en los mercados, gente amontonando botellas de agua, comida, papel del baño y toda especie de cosas, de materiales. Y los psicólogos sugieren que esta reacción es fomentada por un temor, un temor, una fobia de que los materiales, la comida se va a acabar, que va a haber una escasez. Hermano, hermana, usted y yo no tenemos que caer en lo mismo. Porque mire, usted y yo no dependemos ni del gobierno, ni del negocio, ni de las instituciones humanas. Usted dirá, bueno, yo trabajo para compañía X, mi patrón se llama Don Y. Quizás el presidente de su compañía firma su cheque, pero ¿saben qué? Dios está detrás de todo ello. Su empleo, ahí donde usted trabaja, Dios lo está usando, eso, para suplir sus necesidades. Dios es el que suple. Dios es nuestro proveedor. Cuando usted recibe su cheque y lo lleva a casa o lo deposita en el banco, es Dios el que está poniendo los medios. Es Dios el que está supliendo. Y saben, a veces Dios nos mueve de empleo a empleo, de compañía a compañía, pero es Dios el que está proveyendo. Es Él. Por eso cuando usted y yo oramos por los alimentos en casa, no le damos gracias
a la compañía, no le damos gracias al presidente del banco. ¿A quién le damos gracias? A Dios. Porque Dios es el proveedor. Porque Dios es el que suple. Y en la Biblia encontramos numerosos ejemplos, encuentros en donde vemos a Dios proveyendo, donde vemos a Dios suplir. Y este día me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos para que veamos cómo Dios en su soberanía y en su providencia suple las necesidades de sus seguidores. El primer ejemplo que quisiera compartir con ustedes es el pueblo de Israel. Conocemos bien la historia. Después de pasar 400 años como esclavos en Egipto, Dios los libra de Egipto. Y enseguida el pueblo de Israel pasa 40 años en el desierto. Ahora, usted y yo conocemos bien el desierto. En el desierto no hay mucho árbol, no hay mucha planta, no hay mucho fruto. Sin embargo, la Biblia nos dice que cada día en ese espacio de 40 años, Dios suplía sus necesidades. Dios hacía posible que el pueblo de Israel, que en esos días enumeraban hasta quizás 2 millones o más habitantes, Dios suplía sus necesidades. Mire lo que nos dice la Biblia en Éxodo 16:15. En Éxodo 16:15 nos relata estos sucesos. Dice, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Miren, el pueblo de Israel estaba en el vil desierto. No había tiendas, no había mercados, no había manera de cocinar. Sin embargo, dice la Biblia que Dios enviaba alimento desde el cielo. Y cuando el pueblo de Israel se levantaba en la mañana y abrían las puertas, veían esa comida, ese alimento. ¿Y qué era? Era el maná del cielo. Era comida que Dios literalmente les enviaba desde el cielo. Dice la Biblia que entonces Moisés les dijo, en respuesta a esta pregunta, ¿qué es esto? Es el plan, es el pan que Jehová os da para comer. Es el pan que Jehová os da para comer. Dios suplió. Los salmistas relatan lo mismo. En Salmos 78:24 el salmista dijo, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Salmo 105, versículo 40 dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Miren qué hermoso cómo Dios, después de librar a su pueblo de Egipto, en ese espacio que pasaron en el desierto, esos 40 años, Dios estaba supliendo las necesidades de su pueblo. Hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento, viene del primer libro de Reyes y involucra a uno de los profetas de Dios llamado Elías. Y en Primero de Reyes capítulo 17, si gustan acompañarme ahí en sus Biblias, Primero de Reyes 17, vemos cómo Dios suple las necesidades no solamente de Elías, pero al suplir las necesidades de Elías, suple también las necesidades de una viuda y su hijo. Primero de Reyes 17, dice así el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, ¿qué fue lo que conmovió esto? Bueno, en el versículo 7 dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y nosotros sabemos que donde no hay agua, no va a haber producción, no va a haber fruto. Entonces Dios le dice a su siervo Elías que vaya a otra ciudad y ahí en esa ciudad se iba a encontrar con una mujer viuda. Dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Miren, esta mujer
no llegaba a su casa para traerle el vaso de agua que le pidió Elías, cuando Elías le dice, y también con el vaso de agua, por favor, tráeme algo, un pedazo de pan, un bocado de pan para comer. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La primera vez que yo leí esta historia me llamó mucho la atención cómo Dios le señaló a Elías a una mujer viuda, desamparada. Y cómo Dios unió a Elías con esta mujer que no tenía mucho. Uno pensaría quizás, bueno, si Dios quiere suplir mis necesidades, me va a unir, me va a relacionar o conectar con alguien que tiene mucho. Sin embargo, aquí vemos cómo Dios envía a Elías y cómo Dios suple las necesidades de Elías a través de una viuda de muy bajos recursos. Ella le dice a Elías, bueno, estoy preparando yo nuestra última comida, porque es lo último que tenemos y ya no vamos a tener más. Y sin embargo vemos la fe de Elías. No solamente le dice, tráeme un vaso de agua, pero también tráeme algo de comer. Y a propósito, le dice, sírveme a mí primero. Dice el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, no sé si fue una torta de jamón con queso o una torta de chorizo. Pero Elías le dice a esta viuda, tráeme a mí primero. Ahora, Elías creía. Como siervo de Dios, él creía, él vivía por fe. Él sabía que a donde Dios lo enviaba, a donde Dios lo mandaba, Dios iba a proveer. Así de fuerte era la fe de Elías. Y ahora Dios, a través de Elías, le enseña a esta mujer también a tener fe. Porque mire lo que dice enseguida, versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa muchos días. Sí, miren, de la poca harina que ella tenía, del poco aceite que ella tenía, suficiente para una última comida para ella y su hijo, como Dios lo multiplicó. Y comieron no solamente ella y su hijo, sino también Elías, el siervo de Dios. Y dice así, el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Miren cómo Dios toma lo poco de harina y lo poco de aceite, y cómo Dios lo multiplica. Vemos ahora cómo Dios suple las necesidades para su pueblo a través del maná del cielo, directamente. Y ahora aquí en el ejemplo de Elías, cómo Dios suple las necesidades de su siervo a través de esta viuda, pero también cómo Dios suple las necesidades de esta viuda y su hijo a través de la fe de Elías. El otro ejemplo en donde vemos a Dios suplir es Jesús mismo. En Mateo capítulo 14 leemos del tiempo cuando Jesús, después de haber predicado todo el día a la multitud, después de haber predicado y enseñado, los discípulos vienen y le dicen, Jesús, ya es demasiado tarde, hay que dejar ir a la gente para que puedan ir a comprar comida y puedan comer. Y vemos aquí en Mateo capítulo 14 la respuesta de Jesús. Dice aquí Mateo 14, si me siguen ahí en sus Biblias, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y el versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Todo el día Jesús se la pasó ministrando a la gente, supliendo sus necesidades. Y dice el versículo 15, cuando anochecía,
Se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos vienen a Jesús con un problema natural, con una necesidad básica. Dice Jesús, ya está oscureciendo y la gente tiene que ir a las tiendas a comprar. Miren, en esos días no había McDonald's, no habían restaurantes de comida rápida, no habían restaurantes, no había buffet. Qué miseria, no había buffet en esos días. Y los discípulos le dijeron a Jesús, hay que dejar ir al pueblo. Pero Jesús les dice, no. Miren lo que les dice el versículo 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Los otros evangelios nos dicen que esto fue la comida de un joven que estuvo ahí entre la multitud. 5 panes y 2 peces. Ahora, no sé ustedes, pero en mi familia eso no es suficiente para alimentar a una persona. Imagínense, la multitud enumeraba los miles de personas. Y luego el versículo 18 dice, y él les dijo, traédmelas acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y luego el versículo 20. Y comieron todos y se saciaron. Miren, se llenaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. No solamente fueron alimentados todos, sino que también sobraron 12 cestas, 12 canastas grandes de comida. En otras palabras, había, como se dice, para to go. Sobró para llevar a las mascotas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Miren cómo Dios multiplica. Hemos visto cómo Dios provee directamente enviando comida desde el cielo. Vimos cómo Dios provee y suple las necesidades de su pueblo relacionando a través de otras personas. Y aquí vimos a Jesús mismo multiplicar la comida de un joven para suplir las necesidades de miles de personas. Lo que vemos aquí, el constante, es que Dios es la fuente ultimada. Y esto es el mensaje de hoy, que Dios es el que suple. Dios es nuestro proveedor. Dios jamás nos va a abandonar. Mire, Dios conoce su necesidad. A veces usted y yo olvidamos que detrás de todo lo que tenemos está Dios. Que Dios es el que suple nuestras necesidades. Él sabe, Él conoce nuestras necesidades. Me recuerda de una anécdota que escuché hace muchos años acerca de una mujer piadosa. Era viuda, amaba a Dios, pero como viuda ella tenía sus necesidades y sus carencias. Y tenía un vecino, también anciano, pero no creyente. Y esta mujer acostumbraba a orar cada día, abría su ventana y oraba a Dios. En una ocasión este hombre que no creía, pero conocía la fe de esta señora, la escuchó orar por comida. Esta mujer oró, Dios, por favor, mi refrigerador está vacío, necesito, Dios, yo sé, yo creo que tú vas a proveer, que tú vas a suplir. Este hombre pensó, ya atrapé a esta mujer, le voy a mostrar que no es Dios el que suple, porque yo le voy a traer lo que ella ha pedido. Entonces este hombre se fue al mercado, al momento regresó con 2 bolsas llenas de comida. Las trajo a la puerta de esta señora y tocó. Y de repente este hombre se fue corriendo y allí a la esquina de la casa donde solamente él podía verla, vio que esta mujer salió. Y en cuanto ve las bolsas de comida, la señora grita, ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Dios! Porque tú has proveído, tú has suplido mi necesidad.
Y en ese momento el vecino, el mismo hombre que no creía en Dios, se paró y dijo, señora, no fue Dios. Dice, fui yo. Y la señora nuevamente dijo, Dios, gracias porque has suplido. Y no solamente eso, pero hiciste que el diablo pagara por mi comida. Es una anécdota media chistosa. Pero el punto de esta anécdota es que Dios es el que suple. Dios es nuestro proveedor. Y sí, hay mucha gente que a veces ni se da cuenta que Dios los está usando. Hay gente en nuestras vidas que quizás no les caemos mal por nuestra fe. Pero ¿saben qué? Dios también puede usar a ellos para suplir su necesidad. No olvidemos que Dios es el que suple. Y si usted está pasando por alguna necesidad, por alguna carencia, este mensaje espero que les sirva de ánimo, de ayuda. Porque en este momento preciso, las palabras de Jesús son tan importantes. Amigo, no se desespere, no se afane, porque Dios suplirá. Crea, espere. Y como hemos visto ya en la Biblia, en las historias que vimos hoy, Dios suple a través de otros. Si nosotros podemos ser de alguna bendición, de alguna ayuda, háganos saber. Porque Dios nos bendice a través de otros. Mire, Dios me bendice a mí a través de ustedes. Cuando ustedes oran por mí, por mi familia, cuando me envían los textos y los correos recordándome que están orando por mí, eso me anima, eso me alienta. Nos necesitamos los unos a los otros. Por eso, amigo, no se afane, porque Dios suplirá. ¿Está pasando por alguna necesidad? Cree en Dios, espere en Él. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por este mensaje. Solamente tú sabes cuántas personas que están viendo este mensaje hoy están pasando por alguna necesidad. Cuántas de ellas están desanimadas, están preocupadas, ya no saben qué hacer. Y espero de que este mensaje tú lo uses para que ellos se den cuenta que tú nunca nos vas a abandonar, que a tus hijos tú los amas y tú ves por sus necesidades, porque tú eres nuestro proveedor. Y Dios, si hay alguien que está viendo que ha perdido su salud, ha perdido su empleo, ha entrado en dificultades económicas, Dios, que tú suplas, que tú proveas, que tú suplas sus necesidades, Dios. Creemos, Dios, que tú, Padre Santo, eres nuestro proveedor. Y oro por todos mis amigos, todos mis hermanos y hermanas en Cristo, y que tú suplas sus necesidades. Pero también, Dios, si hay alguien aquí que está viendo, que no conoce a Jesús como su Salvador, esa necesidad espiritual y eterna aún es más grande que cualquier necesidad material. Y Dios, si hay alguien que está viendo que no ha recibido a Cristo, que hoy sea el día de salvación, que hoy ellos tengan un encuentro con Cristo y lo reciban como Salvador de su vida. Amigo, amiga, hoy hemos hablado de las necesidades materiales y cómo Dios las suple. Y ciertamente nuestro Dios es nuestro proveedor. Pero hay una necesidad aún más importante y mayor que también solamente Dios puede suplir. Y esa es la salvación de su alma. La Biblia nos dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nuestros pecados. Y toda aquella persona que reciba a Cristo como su Salvador pasará al cielo en presencia de Dios. Y amigo, amiga, si no has recibido a Cristo, te invito a que lo recibas hoy, porque esa necesidad es aún más grande y más importante que cualquier necesidad material. Si deseas recibir a Cristo, te invito a que hagas esta oración conmigo. Gracias, Dios, por tu gran amor. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como Salvador de mi vida.
Cristo Jesús. Amén. Amigo, si hiciste esta oración por primera vez, te felicito y también te doy la bienvenida a la familia de Dios. Y espero de que nos sigas visitando hasta el día que podamos conocernos en persona. Pero mientras tanto, a ustedes y a todos los que están viendo, sepan que Dios los ama, Dios los bendiga. Y recuerden, no se preocupen, porque Dios suplirá. Hasta luego, Dios los bendiga.